Dicen que uno no recuerda el día exacto en que comenzó a sentirse triste, solo recuerda el momento en que dejó de reír de verdad. Ese instante silencioso, casi imperceptible, en que algo dentro se apaga, como si el alma entrara en un invierno que no avisa, un frío que no toca la piel pero hiela los pensamientos. Y entonces te encuentras caminando en automático, fingiendo sonrisas, escuchando música que ya no te conmueve, rodeado de gente, pero con el corazón deshabitado. Si sabes de qué hablo, este mensaje es para ti. Antes de continuar, suscríbete al canal de Filosofía Estoica. Aquí no te prometemos fórmulas mágicas, sino herramientas reales, profundas, basadas en sabiduría antigua que ha salvado almas por siglos. Deja también en los comentarios esta frase que será nuestra bandera: acepto mi tristeza, pero no le pertenezco. Escríbela, léela, repítela, porque hoy vas a comenzar a transformar ese dolor en claridad y esa oscuridad en una llama propia. No estás roto, estás despertando y vamos a recorrer este camino juntos. Capítulo 1. El nombre oculto de la tristeza. La mayoría de las personas piensa que la tristeza es simplemente una emoción pasajera, un bajón químico, una sombra que se quita con distracción. Pero lo que pocos se atreven a mirar es su verdadero nombre. En el estoicismo, la tristeza no era solo una emoción, era un síntoma, una señal silenciosa de que hemos construido nuestro mundo interior sobre una base inestable, una grieta profunda entre lo que deseamos y lo que es. Epicteto, que pasó de ser esclavo a maestro de emperadores, lo dijo con brutal precisión. Lo que nos hiere no es lo que sucede, sino nuestra opinión sobre ello. La tristeza, vista desde su mirada, no es causada por los hechos, sino por lo que esperábamos que esos hechos fueran. No es la ruptura lo que te aplasta, sino el futuro que habías proyectado y que se desmorona sin pedir permiso. No es la pérdida lo que te destroza, sino el apego no cuestionado a una idea de permanencia que nunca fue real. La tristeza nace en el espacio vacío entre tus expectativas y la realidad. Y cuanto más fantasioso es lo que esperabas, más brutal se siente el choque con lo que realmente ocurre. Justo ahí comienza el terreno fértil de la filosofía estoica. Imagina que vas caminando por un bosque y de repente caes en un pozo profundo. Podrías quedarte gritando, odiando al bosque, maldiciendo el suelo. Pero los estoicos dirían: mira dentro del pozo. ¿Qué hay ahí que necesitas ver? ¿Qué parte de ti se había olvidado de mirar por donde caminaba? Porque la tristeza también es eso. Una caída, sí, pero una caída hacia adentro. Marco Aurelio, emperador del imperio, más poderoso de su tiempo, escribía de madrugada mientras la peste se extendía. Sus hijos morían y su cuerpo envejecía prematuramente. Y aún así dejó estas palabras: cuán ridículo y extraño es sorprenderse de que algo que sucede según la naturaleza suceda. Él comprendía que una gran parte del sufrimiento venía de resistirse a lo inevitable, de esperar que la vida sea cómoda, que los vínculos no terminen, que el dolor no toque a la puerta. Pero la vida no firma pactos con nuestras ilusiones. Los estoicos no te enseñan a no sentir. Eso sería inhumano. Lo que enseñan es a sentir con inteligencia, a observar la tristeza como un filósofo mira el fuego, con respeto, pero sin temor, porque solo quien se atreve a nombrar su dolor puede comenzar a transformarlo. Tal vez lo que sientes no sea debilidad. Tal vez sea una señal de que estás en el umbral de una transformación más grande de lo que crees. La tristeza, cuando se nombra con la voz adecuada, deja de ser monstruo y se convierte en guía. Y como todo buen guía, no está para hacerte sentir cómodo, sino para llevarte donde aún no has tenido el coraje de ir. Ese lugar es el alma libre, y estás más cerca de lo que crees. Capítulo 2. Cuando la tristeza se vuelve jaula. Hay una tristeza que visita y otra que se queda. La primera es humana, pasajera, necesaria incluso. Viene como la lluvia, limpia, ordena y se va. Pero la segunda
La segunda es otra cosa. Se instala, se alimenta de tus pensamientos más oscuros y sin que te des cuenta, construye una jaula invisible alrededor de tu voluntad. No es tristeza, es resignación disfrazada. No es emoción, es costumbre emocional. Has sentido dolor tanto tiempo que te has convencido de que mereces vivir así. Y esa es la trampa más cruel, confundir el sufrimiento con tu identidad. Séneca lo entendió con una claridad que incomoda. Lo que más tememos no es la muerte, sino no haber aprendido a vivir. Y esa es la raíz de la tristeza que se convierte en prisión, el olvido de que aún puedes transformar tu vida. Esa tristeza no se alimenta del pasado, sino del estancamiento, de repetir los mismos pensamientos como si fueran mantras de autodestrucción, de aceptar las circunstancias como sentencia y no como escenario. Hay una diferencia inmensa entre llorar y rendirse. El estoicismo no desprecia la lágrima, desprecia la esclavitud emocional. Porque cuando la tristeza deja de ser reconocida y empieza a ser alimentada, se convierte en autoabandono. No es el mundo el que te deja caer. Eres tú quien suelta la cuerda por dentro. Pero incluso en ese lugar oscuro hay una chispa. Marco Aurelio, en los peores días de su reinado, escribió: «La vida no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede». ¿Cuántas veces nos repetimos que no podemos más, sin haber probado una sola vez a cambiar la forma en que pensamos? ¿Cuántas veces creemos estar rotos cuando en realidad estamos mal dirigidos? La tristeza que se vuelve jaula no es fuerte, es astuta. Se camufla en frases como «yo soy así», «ya no tiene sentido», «esto nunca va a cambiar». Pero detrás de cada una de esas frases hay una decisión no cuestionada, una narrativa que no has tenido el valor de desmontar. El estoicismo, en su esencia, es una herramienta para desmantelar esas prisiones internas, no con afirmaciones vacías, no con optimismo barato, sino con verdad, con la mirada frontal de quien sabe que la libertad no se encuentra en escapar del dolor, sino en aprender a usarlo. ¿Estás triste? Entonces estás vivo. Pero si esa tristeza se ha vuelto tu hogar, es hora de mudarte, y no hace falta cambiar de ciudad, solo cambiar de mente. Las llaves de esa jaula siempre han estado en tus manos. Capítulo 3. La tristeza como espejo del apego. Pocas cosas duelen más que perder lo que creíamos eterno. Una relación, un sueño, una etapa de la vida. Y es ahí, justo ahí, donde la tristeza se vuelve más intensa. Porque lo que arde no es la pérdida en sí, sino el apego que construimos alrededor de ella. Como si lo que se fue se llevara también pedazos de nuestra identidad. Los estoicos sabían que todo sufrimiento emocional tiene una raíz más profunda, el deseo de controlar lo incontrolable, no el deseo sano, sino el deseo ciego, posesivo, dependiente, que nos hace creer que sin ciertas personas o circunstancias no podemos estar bien. Epicteto nos sacude con una frase que pocos están listos para oír. Nunca digas de nada, lo he perdido, sino, lo he devuelto. ¿Te ha muerto tu hijo? Ha sido devuelto. ¿Te ha muerto tu mujer? Ha sido devuelta. ¿Te han quitado tus bienes? También han sido devueltos. No lo dice desde la frialdad, lo dice desde la comprensión radical de la vida como préstamo. Cuando entendemos que todo lo que amamos es temporal, no para despreciarlo, sino para honrarlo más profundamente, algo en nuestra tristeza comienza a ceder, porque ya no sufrimos por lo perdido, sino que agradecemos haberlo tenido. El problema es que confundimos amor con posesión. Creemos que alguien nos pertenece, que un logro define nuestro valor, que una etapa debe durar para siempre. Pero eso no es amor, eso es apego. Y el apego no ama, acapara. La tristeza que nace del apego es como una mano cerrada que se niega a soltar. Pero como decía Séneca, sufre más el que espera siempre que el que no espera nada, pues la espera alarga el tormento. Cuanto más esperamos que algo permanezca, más sufrimos cuando la realidad hace lo suyo, cambiar.
No se trata de volverse indiferente. Se trata de soltar con conciencia, de amar sin exigir permanencia, de agradecer sin demandar repetición. En el corazón del estoicismo hay una práctica diaria, el recuerdo de la impermanencia. Marco Aurelio la repetía cada noche antes de dormir. Todo lo que ves cambiará, todo lo que amas se irá, incluido tú. No como acto depresivo, sino como llamado a vivir con intensidad, con atención, con presencia. El desapego no es frialdad, es libertad. No es falta de emoción, es dominio de la emoción. Y cuando aprendes a mirar la tristeza como un espejo que te muestra dónde has entregado tu poder, comienzas a recuperarlo. Tu valor no está en lo que tienes, ni en lo que perdiste. Está en lo que eliges ser, incluso cuando lo has perdido todo. Ahí comienza la verdadera victoria sobre la tristeza. Ahí empieza el alma estoica. Capítulo 4. El error de evitar el dolor. Vivimos en una cultura obsesionada con el placer inmediato. Todo nos invita a escapar. Una nueva serie, una aplicación más, un viaje, una compra, una distracción. El dolor se ha vuelto el enemigo número uno y con él la tristeza. Nos han enseñado a taparla, a silenciarla, a esconderla bajo capas de entretenimiento. Pero lo que se reprime no desaparece, se pudre por dentro. Los estoicos lo sabían, comprendían que el dolor emocional, lejos de ser una anomalía, es parte esencial del desarrollo humano. Es el cincel que esculpe el carácter. Por eso no lo evitaban, lo observaban, lo aceptaban, lo interrogaban, porque sabían una verdad que hoy hemos olvidado. El dolor que no se enfrenta, se repite. Séneca lo dijo con claridad en una de sus cartas más personales. No es valiente el que no siente miedo, sino el que sabe conquistarlo. De igual forma, no es sabio el que nunca se entristece, sino el que usa su tristeza como camino hacia la comprensión. El que no huye de ella, sino que la atraviesa con la mirada firme. Evadir el dolor es como negarse a cruzar un puente porque hay neblina. La niebla no es la amenaza, el estancamiento lo es, y cada vez que decides evitar tu tristeza, la estás dejando crecer en la oscuridad. Le das poder, le das espacio, la conviertes en algo más grande de lo que realmente es. La filosofía estoica no propone anestesia, propone transformación. Cuando Marco Aurelio perdió a varios de sus hijos, no corrió a disimular su duelo. Lo escribió, lo procesó, lo miró como parte del curso natural de la vida y en vez de romperse, se fortaleció. No porque no sintiera dolor, sino porque se permitió sentirlo sin convertirse en él. La diferencia entre sufrir y aprender del sufrimiento es una elección. El estoico no elige el dolor, pero elige lo que hace con él. Mientras el mundo grita, escapa, el alma entrenada en la filosofía responde, observa, porque sabe que la tristeza, si se le da el espacio justo, puede convertirse en claridad, en propósito, en templanza. Hay una parte de ti que está esperando que dejes de correr, que te sientes contigo mismo y digas, está bien no estar bien, pero no me quedaré aquí. Esa parte es tu centro, tu fuego, tu naturaleza no domesticada por las opiniones externas. No hay libertad emocional sin el coraje de sentir, y no hay transformación real sin atravesar ese bosque que tanto temes. Pero escucha bien, ningún bosque es eterno, ninguna noche dura para siempre, y a veces lo único que el dolor necesita es que dejes de pelear con él para que finalmente pueda decirte lo que vino a enseñarte. Capítulo 5. La tristeza como revelación. Hay momentos en los que la tristeza parece arrancarte del mundo. Ya no quieres hablar, ya no deseas explicar lo que sientes, porque sabes que ni tú mismo lo entiendes del todo. En esos momentos, pareciera que la vida se vuelve más lenta, más densa, más real. Es como si el alma se quitara las máscaras y dijera, aquí estoy, desnuda, frágil, pero auténtica. Para los estoicos, ese instante no era una caída, era una oportunidad, porque entendían que la tristeza no solo es una emoción, es una revelación.
Es la vida susurrando una verdad que habías ignorado demasiado tiempo. Epicteto lo expresaba con precisión quirúrgica. Si deseas ser bueno, primero cree que eres malo. Y eso no es una humillación, sino un acto de honestidad brutal. Porque solo cuando el alma se confronta con sus propias heridas, con sus deseos mal dirigidos, con sus falsas expectativas, puede comenzar a redirigirse. La tristeza revela tus puntos ciegos. Aquellos lugares donde depositaste demasiado valor en cosas externas, en una imagen, en una persona, en una idea que no era tan firme como parecía. Y cuando eso se quiebra, no estás perdiendo. Estás viendo de verdad por primera vez. Marco Aurelio lo dijo con una belleza austera: el alma se convierte en aquello que frecuentemente piensa. Cuando la tristeza llega, te está mostrando en qué has pensado demasiado. Tal vez has vivido idealizando el pasado. Tal vez has construido un futuro sobre castillos de arena. Tal vez has definido tu valor por lo que otros dicen. Todo eso, cada uno de esos patrones, es revelado por la tristeza, no como castigo, sino como maestro, porque el dolor emocional es el espejo que no miente. Es incómodo, sí, es feroz a veces, pero siempre es claro. Y en un mundo que está obsesionado con la evasión, ver con claridad es una de las formas más profundas de poder. El estoicismo no te da un manual para evitar sentir, te da una linterna para caminar dentro de ti, para no temerle a lo que encuentres ahí, porque cuando lo que más temías queda al descubierto, ya no puede controlarte, pierde su forma, pierde su poder, se convierte en una parte más de tu historia, no en tu carcelero. La tristeza que revela es dolorosa, pero también transformadora. Es el tipo de tristeza que no mata, despierta, que no paraliza, redirige. Y una vez que has visto lo que realmente te ataba por dentro, comienza a gestarse un tipo de libertad que ya no depende del mundo, ni de la suerte, ni del juicio ajeno. Es una libertad silenciosa, profunda, estoica. Y aunque al principio duela, es la más digna de todas. Capítulo 6. La fuerza de seguir sin ganas. Hay días en los que el alma pesa más que el cuerpo. Te levantas, pero es como si algo dentro no lo hiciera contigo. La rutina sigue su curso, pero tú estás ausente. Te preguntas por qué sigues, para qué. Y en silencio, una parte de ti se empieza a romper, como una cuerda que ha sido tensada durante demasiado tiempo. Es en esos días que el mundo te pide energía y tú solo puedes ofrecer presencia. Pero hay algo profundamente poderoso en seguir, incluso cuando todo dentro de ti grita por detenerse. Los estoicos no creían en la motivación pasajera, ni en esperar a sentirse bien para actuar. Ellos confiaban en algo mucho más estable, el deber interno. La idea de que tu acción no depende de tu estado de ánimo, sino de tu carácter. Marco Aurelio lo dejó escrito como si hablara directamente al alma cansada. En la mañana, cuando te resistas a levantarte, ten presente este pensamiento. Me levanto para cumplir con el trabajo del hombre. No es un llamado a la productividad sin alma. Es un recordatorio de que tu propósito no desaparece solo porque no tienes fuerzas hoy. Hay una fuerza secreta que solo aparece cuando haces lo que debes, incluso sin ganas. Y no es fuerza física, es fortaleza interior. Esa que se construye en silencio, que no busca aplausos, que no presume, pero que cada vez que la invocas te recuerda quién eres más allá del dolor. Epicteto enseñaba que el hombre sabio no actúa porque le apetece, sino porque sabe que hacerlo es correcto. Y ahí hay una libertad que pocos conocen, la libertad de seguir eligiendo el bien, incluso en medio del vacío emocional. Hoy en día nos hemos vuelto adictos a sentirnos inspirados para movernos. Pero la filosofía estoica propone algo más sólido, ser tú mismo la fuente de tu acción. Que aunque no haya motivación, haya disciplina. Que aunque no haya luz, haya paso firme. Que aunque no sientas esperanza, actúes con dignidad. Porque cuando actúas sin ganas, sin aplausos, sin recompensa inmediata,
Ahí nace un tipo de poder que nadie puede quitarte. Una fuerza que no depende del resultado, sino de tu integridad. La tristeza puede invitarte a detenerte, pero el alma estoica responde con algo más profundo que el entusiasmo. Responde con determinación. No porque ignore lo que siente, sino porque ha decidido no ser esclava de eso. No tienes que sentirte bien para hacer lo correcto. No necesitas estar motivado para dar un paso más. A veces la mayor victoria no es conquistar el mundo, es levantarte cuando no quieres y seguir caminando hacia ti mismo, aunque sea lento, aunque duela. Porque cada paso así es un acto de resistencia, y resistir desde el alma es una de las formas más puras de amor propio. Capítulo 7. El día que dejas de buscar salvadores. La tristeza más profunda muchas veces no viene solo de la pérdida, ni siquiera del miedo, sino de la espera. Esperar que alguien venga a salvarte. Esperar que algo externo cambie tu vida. Que una palabra, una persona, una señal, un milagro te saque de la oscuridad. Y esa espera, cuando se prolonga, se convierte en desesperanza. Lo que no nos dicen es que la tristeza se vuelve crónica cuando delegamos nuestra salvación. Y lo más duro, a veces no queremos curarnos, queremos ser rescatados. Queremos que otro venga a levantar lo que nosotros hemos dejado caer. Queremos que nos entiendan sin explicarnos, que nos amen sin condiciones, que nos devuelvan lo que la vida nos quitó. Pero los estoicos tenían una verdad dura, directa, profundamente liberadora. Nadie viene a salvarte, y no porque no lo merezcas, sino porque no es el trabajo de nadie más hacerlo. Epicteto lo enseñaba desde su experiencia como esclavo. Si quieres mejorar, sé tú mismo el autor de tu educación. Eso incluye tu dolor, tu tristeza, tu historia, porque mientras sigas esperando que algo fuera de ti cambie lo que llevas dentro, seguirás atrapado. Marco Aurelio también lo entendía. A pesar de ser emperador, rodeado de miles de sirvientes y poder absoluto, escribió: «La tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente. Libérate de la opinión de que algo externo puede dañarte». ¿Te das cuenta? Esa tristeza que arrastras puede no ser por lo que perdiste, sino porque sigues esperando que algo ajeno a ti te devuelva lo que ya no existe. El día que dejas de buscar salvadores, nace otro tipo de tristeza, más sobria, más serena, pero también más poderosa, porque ya no viene de la impotencia sino de la aceptación, ya no se alimenta de ilusiones sino de decisiones. Ese día, aunque sigas triste, algo cambia. Dejas de suplicar, dejas de girar en círculos, dejas de construir castillos en la mente y entiendes que la única salida real es hacia adentro, que si hay una mano que puede levantarte, está al final de tu propio brazo. El estoicismo no promete consuelo rápido, pero sí ofrece una dignidad que pocos caminos pueden igualar. No la dignidad del orgullo vacío, sino la que nace de decir: esto me duele, pero no me define. Estoy solo, pero no derrotado. Me reconstruyo sin espectadores. Ese tipo de fuerza no se aprende leyendo. Se gana viviendo. Se gana llorando con los puños cerrados. Se gana el día que dejas de esperar que el mundo te devuelva algo y comienzas a darte a ti lo que tanto mendigaste. No es el camino fácil, pero es el único que te libera. Capítulo 8. Cuando la tristeza se convierte en sabiduría. Hay una tristeza que enferma y otra que transforma. La diferencia no está en la emoción en sí, sino en lo que eliges hacer con ella. El dolor, cuando es reprimido, se convierte en amargura, pero cuando es comprendido, se convierte en sabiduría. Y esa es una de las enseñanzas más profundas que los estoicos nos dejaron. La tristeza no es el final del camino, es un umbral. Marco Aurelio, en su obra más íntima, escribió: «El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Hay que mantenerse firme y preparado ante los golpes que no se esperan». No lo decía desde una postura cínica, sino desde el conocimiento de que la tristeza
tiene un valor formativo. No es un obstáculo a eliminar, sino un maestro severo pero justo. Los días tristes, si se viven con conciencia, te enseñan cosas que la alegría jamás podría mostrarte. Te enseñan humildad, te muestran tus límites, revelan qué vínculos eran reales y cuáles estaban sostenidos por la costumbre, te obligan a hacer las preguntas que evitaste por años. ¿Quién soy sin lo que perdí? ¿En qué he puesto mi valor? ¿Qué es realmente necesario para seguir? Epicteto lo expresaba sin rodeos. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y en la tristeza se prueba esa libertad. Porque es fácil sentirse bien cuando todo va bien. Lo difícil, lo estoico, es mantenerte en pie cuando no hay aplausos, ni motivación, ni promesas de recompensa. Es ahí, en el cráter de tu alma, cuando surge la figura del sabio. No como alguien frío, sino como alguien lúcido, que ha llorado, sí, pero ha aprendido, que ha perdido, pero no se ha perdido a sí mismo. Cada vez que enfrentas la tristeza con verdad, algo dentro de ti muere y algo más fuerte nace. Es una especie de renacimiento silencioso. No hay ritual, no hay fanfarria, solo estás tú y una comprensión más clara del mundo, de ti, de los otros. El dolor se convierte entonces en un filtro, elimina lo superficial, lo innecesario, lo ruidoso, y lo que queda es esencial. Lo que queda es carácter, convicción, esencia. Hay personas que viven décadas sin entenderse, y hay otros que, tras una noche de dolor profundo, despiertan con una mirada distinta, porque han cruzado el umbral, porque han dejado de ver la tristeza como un enemigo, y han comenzado a verla como un lenguaje que, si aprendes a escucharlo, te enseña a vivir con una dignidad que no depende de lo que tengas, sino de lo que eres cuando todo te falta. Y eso para un estoico es sabiduría, no porque lo sepa todo, sino porque ha aprendido a no temerle a nada, ni siquiera a su propio dolor. Capítulo 9. El silencio que cura más que 1000 consejos. Cuando la tristeza madura se vuelve silenciosa. Ya no grita, ya no suplica, ya no hace escándalo. Se sienta contigo, te acompaña. A veces sin que la notes. No interrumpe tus días, pero tampoco se va. Y ese silencio que muchos temen es justamente donde el alma comienza a sanar de verdad. Hoy todo es ruido. Soluciones instantáneas, consejos vacíos, frases motivacionales que suenan bien, pero no calan hondo. Y sin embargo, cuando realmente estás triste, sabes que hay un momento en el que las palabras ya no bastan. Porque lo que duele no está en la superficie, está más abajo, en capas del ser que solo pueden tocarse con respeto y con silencio. Los estoicos entendían esto de forma casi sagrada. Marco Aurelio no se rodeaba de voces, escribía solo. En su diario íntimo, que nunca pensó que el mundo leería, anotaba pensamientos como este: el alma se fortalece retirándose a sí misma. Ese retirarse no es huir, es volver al centro, alejarse del ruido para reencontrarse con lo esencial. En medio de la tristeza, el silencio es un refugio, no porque aísla, sino porque revela. Cuando callas el mundo, empiezas a escuchar lo que realmente pasa dentro de ti. No lo que deberías sentir, no lo que te dicen que sientas, sino lo que realmente estás sintiendo. Epicteto enseñaba a sus alumnos que antes de hablar, había que preguntarse si lo que ibas a decir servía para sanar o solo para llenar el vacío. Porque a veces hablar demasiado es otra forma de evasión. Y escuchar, en cambio, puede ser un acto de sanación. No solo escuchar a otros, sino escucharte a ti mismo por primera vez, sin juzgarte, sin interrumpirte. Hay una sabiduría callada en aceptar que no necesitas una explicación para todo, que la tristeza, como el invierno, no está rota, solo forma parte del ciclo natural de la vida, y que no se resuelve, se atraviesa. Cuando alguien está verdaderamente triste, lo que más necesita no es una solución, es compañía en silencio. Y contigo mismo pasa lo mismo. No intentes curarte rápido,
No te presiones a entender todo. Siéntate contigo. Respira. Escucha ese susurro que el dolor guarda para los que no huyen. La sanación profunda no llega con gritos de victoria. Llega en momentos de quietud, cuando por fin dejas de correr y decides habitarte, sin máscaras, sin armaduras, solo tú. Y eso basta, porque a veces, en el más absoluto silencio, es cuando por fin te oyes.